La justicia, una palabra poderosa, pero realmente existe en nuestro mundo. Los culpables caminan libres, los inocentes sufren, el poder corrompe y la verdad se vende al mejor postor. Durante siglos hemos vivido en un mundo donde la justicia es solo una ilusión, una mentira conveniente que los poderosos usan para mantener su dominio. Pero, ¿qué pasaría si la verdadera justicia regresara? No una idea, no un concepto, sino una diosa. En la antigüedad, Astraea caminó entre los hombres como la última de las deidades justas. Fue la última esperanza antes de que la humanidad se hundiera en la corrupción. Pero un día, cansada de la avaricia y la traición, abandonó la tierra y ascendió a los cielos, convirtiéndose en la constelación de Virgo. Desde entonces, el mundo se ha consumido en el caos, olvidando que su juicio nunca desapareció por completo. Solo estaba esperando. Porque existe una profecía, una advertencia que el tiempo ha enterrado. El día en que la humanidad toque fondo, Astraea volverá. Y ahora, ese día ha llegado. Pero su regreso no es una promesa de salvación, es un juicio. No sabemos si ha vuelto para restaurar el equilibrio o para acabar con nosotros de una vez por todas. Todavía merecemos la justicia. O la diosa ha regresado para demostrar que nuestro destino ya está sellado. La justicia ha despertado y esta vez no mostrará piedad. Hey, antes de continuar, ¿qué tal si nos das esa fuerza? Suscríbete ahora y deja tu like para apoyar este contenido. Tu participación hace toda la diferencia para que sigamos trayéndote las mejores historias. En la vasta mitología griega, pocos nombres evocan una imagen de pureza y rectitud, como Astraea, la diosa de la justicia celestial. Hija de Zeus y Temis, nació con un propósito claro: mantener el equilibrio en el mundo de los mortales. No era como los otros dioses del Olimpo, que a menudo intervenían en los asuntos humanos por capricho o venganza. Astraea representaba una justicia incorruptible, aquella que no distinguía entre ricos y pobres, reyes y campesinos. Su balanza no se inclinaba por sobornos ni por favores. Mientras otros dioses disfrutaban del caos, ella buscaba el orden y la equidad. Era la luz en tiempos de sombras, la última esperanza de los hombres en un mundo que lentamente se hundía en la corrupción. Desde su nacimiento, Astraea caminó entre los hombres enseñándoles el verdadero significado de la justicia. No necesitaba una espada ni un rayo divino para hacerse respetar, pues su mera presencia inspiraba temor y admiración. Los antiguos griegos la veían como una guía moral, una diosa que observaba desde las alturas y premiaba a los justos con prosperidad. En su tiempo, la humanidad aún no había sido consumida por la ganancia desmedida ni por la sed de poder. Los hombres honraban sus juramentos, las palabras tenían valor y el concepto de justicia no era solo una ilusión. Pero, ¿cuánto podría durar esa armonía? Con el tiempo, el mundo cambió. La era del bronce trajo consigo la codicia, la traición y la impunidad. Astraea comenzó a notar que sus enseñanzas ya no eran escuchadas, que su balanza se inclinaba con facilidad por las manos de aquellos que dominaban a los más débiles. Su corazón, que alguna vez estuvo lleno de esperanza, empezó a romperse con cada acto de injusticia que presenciaba. ¿Cómo podía seguir entre los hombres cuando ellos mismos habían decidido darle la espalda a la verdad? Las primeras grietas en la relación entre dioses y humanos comenzaron a aparecer, y Astraea, la última de las deidades justas, se encontró en una encrucijada: quedarse y luchar contra lo inevitable o abandonar a la humanidad a su propio destino. Pero la justicia no puede existir sin alguien que la defienda. Mientras Astraea contemplaba su retiro del mundo mortal, el caos crecía y la luz que ella representaba comenzaba a desvanecerse. Sus pasos la llevaban cada vez más lejos de la tierra que una vez protegió con fervor. Y entonces llegó el día en que la última diosa de la justicia pura tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de los hombres y de los dioses. Hubo un tiempo en que los hombres caminaban con honor, donde la palabra dada valía más que el oro, y la justicia no era solo un concepto,
sino un principio inquebrantable. Pero todo cambió con la llegada de la era del bronce. Lo que antes era respeto por los dioses y las leyes divinas se convirtió en una sed insaciable de poder y riqueza. Los gobernantes ya no velaban por su pueblo, sino por sus propias ambiciones. Los jueces vendían su veredicto al mejor postor. La traición se convirtió en una herramienta de supervivencia. Astraea, que una vez había caminado entre los humanos con esperanza, comenzó a sentir repulsión por lo que veía. Los hombres, cegados por la avaricia, ya no temían a los dioses. Robaban, mentían y destruían sin temor a las consecuencias. Los templos de antaño, que habían sido lugares de adoración y conocimiento, ahora eran saqueados por aquellos que buscaban oro y poder. En las ciudades, los inocentes sufrían mientras los tiranos se enriquecían. Astraea, que en un principio intentó guiar a la humanidad de vuelta al camino correcto, se encontró con una verdad devastadora. Ya nadie quería justicia, solo venganza y control. Su balanza, que antes se mantenía en equilibrio, empezó a inclinarse peligrosamente hacia un lado. ¿De qué servía su presencia si los mismos humanos habían decidido ignorar la justicia? Pero la injusticia no solo se quedaba en los palacios de los reyes y en los tribunales corruptos, se extendió como una enfermedad por cada rincón del mundo. Hermanos traicionaban a hermanos, hijos levantaban la mano contra sus padres, los dioses se volvían indiferentes ante el caos. Astraea, la última diosa que aún creía en la humanidad, sintió algo que jamás había experimentado: desesperanza. Ya no se trataba de un simple error, de una equivocación que podía corregirse. La humanidad había cambiado, y no parecía haber marcha atrás. Astraea se preguntó si valía la pena seguir entre los mortales. ¿Podía la justicia sobrevivir en un mundo que ya no la quería? Con cada día que pasaba, la respuesta parecía más clara. Había llegado el momento de tomar una decisión. Pero su partida no sería inmediata. Aún quedaba una última chispa de esperanza en su corazón, aunque sabía que pronto sería puesta a prueba de la peor manera. El día que Astraea decidió dejar la tierra, el cielo se oscureció como si el mundo mismo entendiera la magnitud de su partida. Los dioses ya habían abandonado la causa de la humanidad hacía tiempo, resignados a la corrupción que la consumía. Pero Astraea, la última en creer en los hombres, había esperado hasta el último instante, con la esperanza de que algo cambiara. Sin embargo, la traición, la guerra y la impunidad seguían reinando sobre el mundo. Ya no había justicia que impartir, porque los hombres la habían desterrado de sus corazones. No quedaba más opción. Su tiempo entre los mortales había terminado. Con el alma herida, Astraea recorrió por última vez los caminos que alguna vez habían sido sagrados. Las mismas ciudades que antes la veneraban ahora ardían en llamas. Sus templos eran ruinas, sus enseñanzas olvidadas. Los poderosos se reían de la justicia, los inocentes sufrían sin protección. Por primera vez en su existencia, sintió que su misión había sido en vano. Si la humanidad había elegido la oscuridad, entonces no merecía su luz. Con una última mirada al mundo que había tratado de salvar, Astraea levantó la vista al cielo y comprendió su destino. No debía permanecer en la tierra, sino convertirse en un símbolo eterno en los cielos. El viento se detuvo cuando Astraea dio su último paso como diosa terrenal. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz celestial, ascendiendo lentamente hacia las estrellas. Los pocos que aún conservaban algo de fe en ella fueron testigos de su ascensión, y aunque no entendían lo que ocurría, sintieron en su alma que algo sagrado los estaba dejando. Mientras subía, su forma se transformó en luz pura, en un resplandor que perforó la noche más oscura. El Olimpo la recibió en su regreso, pero Astraea ya no pertenecía allí. Su lugar estaba más allá, en lo alto del firmamento, donde ningún mortal pudiera corromperla jamás. Desde entonces, Astraea se convirtió en la constelación de Virgo, un recordatorio de la justicia que la humanidad había perdido. Las estrellas dibujaron su figura, como si el cosmos quisiera mantener viva su memoria, pero su partida no significaba el final de su historia. Porque aunque el mundo la había perdido,
Una profecía olvidada susurraba que su regreso aún era posible, si la humanidad lograba demostrar que era digna de su justicia una vez más. La partida de Astraea marcó un punto de no retorno para la humanidad. Sin su presencia, la justicia dejó de ser una fuerza sagrada y se convirtió en un juego de poder. Ya no existía una balanza divina que equilibrara el bien y el mal, solo la voluntad de aquellos lo suficientemente fuertes para imponer su propia versión de la verdad. Los reinos cayeron en la tiranía, las leyes fueron escritas con sangre, y la guerra se convirtió en el lenguaje universal. Los hombres, que alguna vez vivieron bajo su luz, ahora solo conocían la sombra de su ausencia. Con Astraea convertida en constelación, los dioses restantes del Olimpo dejaron de preocuparse por la humanidad. Si ella, la más noble de entre ellos, había perdido la fe en los mortales, ¿por qué iban a hacer algo los demás? Zeus se reclinó en su trono, Ares se regocijó en las guerras que estallaban sin control, Hermes sonreía mientras el engaño y la traición reinaban en los mercados. La humanidad estaba sola, abandonada a su propio destino, atrapada en un ciclo de destrucción que parecía no tener fin. Las generaciones que vinieron después olvidaron el tiempo en que Astraea caminaba entre los hombres. Su nombre se convirtió en un mito, su justicia en una fantasía de tiempos mejores. Los pocos que todavía recordaban su existencia hablaban de ella en susurros, con la esperanza de que, de alguna manera, pudiera escuchar sus plegarias desde las estrellas. Pero la diosa de la justicia no respondía. Las promesas de un mundo equilibrado se habían roto, y en su lugar solo quedaba el caos. La balanza que ella sostenía estaba vacía, y el destino de la humanidad pendía de un hilo. Sin embargo, los antiguos textos hablaban de algo más, una profecía olvidada, una posibilidad lejana, un susurro entre los dioses que decía que Astraea podría regresar, no por voluntad propia, sino por una llamada que debía venir de la misma humanidad. Pero ¿qué clase de señal sería lo suficientemente poderosa para hacer que la diosa de la justicia mirara nuevamente hacia la tierra? Astraea había desaparecido de la tierra, pero su historia no fue completamente olvidada. En antiguos templos en ruinas, en pergaminos cubiertos de polvo, y en los susurros de los pocos sabios que aún recordaban su gloria, se hablaba de una profecía perdida. Decía que un día, cuando la humanidad se encontrara al borde del colapso, cuando el peso de su propia injusticia fuera insoportable, la diosa de la justicia podría escuchar su llamado y regresar. Pero no sería una tarea sencilla. Los hombres tendrían que demostrar que eran dignos de su regreso, que todavía había esperanza en sus corazones, que aún existía el deseo genuino de restaurar el equilibrio. A lo largo de los siglos, los signos del caos se hicieron más evidentes. Guerras interminables, traiciones sin castigo, líderes cegados por la codicia, inocentes condenados mientras los culpables celebraban, y en medio de este desorden, pequeños grupos de creyentes comenzaron a buscar la manera de traer a Astraea de vuelta. Construyeron altares, invocaron su nombre en la noche, escribieron relatos sobre su antigua gloria y repitieron su historia a las nuevas generaciones. Pero por más que rezaran, el cielo permanecía en silencio. ¿Era porque aún no estaban listos o porque Astraea los había olvidado por completo? Los dioses del Olimpo observaban con curiosidad. Algunos, como Atenea, veían con esperanza este resurgimiento del deseo por la justicia. Otros, como Ares, se burlaban de la idea de que los mortales pudieran cambiar su naturaleza. Pero la profecía no hablaba de los dioses, sino de la humanidad misma. Era su responsabilidad demostrar que merecían su segunda oportunidad. Sin embargo, quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Cómo podrían llamar su atención? ¿Qué debía ocurrir para que la balanza de Astraea se inclinara nuevamente hacia la tierra? Las escrituras antiguas mencionaban algo más, algo que pocos entendían. Un guardián deberá surgir, aquel que encarne el equilibrio y restablezca el camino perdido. Un elegido, un mortal o quizás un semidios, alguien con la fuerza suficiente para desafiar el destino y hacer lo imposible, hacer que Astraea vuelva a mirar hacia la humanidad. Las antiguas escrituras hablaban de un guardián,
alguien que surgiría en el momento más oscuro para restaurar el equilibrio que la humanidad había perdido. No sería un rey ni un guerrero común, sino un ser marcado por el destino, con el corazón puro y la voluntad inquebrantable, un mortal, o quizás un semidios. Pero la profecía no revelaba su identidad ni su origen. Solo decía que, cuando el mundo estuviera al borde del colapso, él o ella tendría que enfrentar la tarea imposible de traer de vuelta la justicia de Astraea. Los primeros signos de su llegada comenzaron a manifestarse en el caos. Personas que desafiaban a los tiranos, voces que hablaban en contra de la corrupción, actos de bondad en medio de la desesperanza. Aunque pequeños, estos gestos parecían encender una chispa en aquellos que aún recordaban los valores que Astraea defendió. El guardián del equilibrio no solo sería un guerrero, sino un símbolo, alguien capaz de inspirar a otros a creer nuevamente en la justicia. Sin embargo, las fuerzas que gobernaban el mundo no iban a permitir que este cambio ocurriera sin resistencia. Los dioses, divididos en su lealtad, comenzaron a intervenir. Zeus observaba con indiferencia. Hades apostaba por el fracaso del guardián. Atenea lo apoyaba en secreto, mientras Ares buscaba eliminarlo antes de que su influencia creciera demasiado. El guardián no solo debía enfrentarse a la corrupción de los hombres, sino también a los intereses de los propios dioses. Porque si Astraea regresaba, su juicio no solo recaería sobre los humanos, sino también sobre los inmortales que habían permitido que el mundo cayera en la oscuridad. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Quién era el guardián del equilibrio? ¿Ya caminaba entre los mortales sin saber el peso que llevaba sobre sus hombros? ¿O todavía debía surgir, despertado por la necesidad del mundo? Las respuestas permanecían ocultas, pero una cosa era segura. Su destino estaba ligado al regreso de Astraea, y cuando ella volviera no habría escapatoria para nadie. El posible regreso de Astraea no solo inquietaba a los mortales, sino también a los dioses del Olimpo. Para algunos, su retorno significaba la restauración del orden. Para otros era una amenaza que debía ser detenida, porque Astraea no solo juzgaría a los hombres, sino también a los propios inmortales, y no todos estaban listos para enfrentar su veredicto. El Olimpo, que alguna vez había sido símbolo de grandeza, también estaba marcado por la corrupción, el egoísmo y las alianzas peligrosas. Si la diosa de la justicia volvía, su juicio alcanzaría a dioses y mortales por igual. Zeus, el rey del Olimpo, permanecía en silencio observando desde su trono. Para él, Astraea era un problema y una solución al mismo tiempo. Sabía que su regreso restauraría el equilibrio, pero también pondría en duda su propia autoridad. Atenea, diosa de la sabiduría, apoyaba su vuelta, convencida de que la justicia verdadera era necesaria, aunque eso significara enfrentarse a sus propios hermanos. Hades, desde el inframundo, se mantenía al margen, sabiendo que al final todo juicio traería más almas a su reino. Pero Ares, el dios de la guerra, no estaba dispuesto a permitirlo. Para Ares, la injusticia era su mejor aliada. Las guerras, la violencia y el caos fortalecían su poder, y un mundo sin justicia era un mundo donde su influencia no tenía límites. El regreso de Astraea amenazaba con poner fin a su dominio sobre la humanidad. Así que comenzó a mover sus piezas, susurrando en los oídos de los reyes, avivando las llamas del conflicto, enviando a sus seguidores a cazar al guardián del equilibrio antes de que fuera demasiado tarde. Si Astraea debía regresar, Ares se aseguraría de que encontrara un mundo en llamas, donde la justicia ya no tuviera cabida. Pero no era el único con planes. Otros dioses, olvidados y marginados, veían en esta profecía una oportunidad para reclamar su lugar. Algunos querían el caos, otros la restauración del orden. El Olimpo nunca había estado tan dividido, y mientras los dioses conspiraban entre ellos, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué haría Astraea cuando regresara? ¿Sería la salvadora que todos esperaban? ¿O traería consigo un juicio final que nadie podría evitar? El cielo se rasgó con un fulgor dorado cuando Astraea descendió del firmamento por primera vez en siglos.
Su silueta brillaba como una estrella viviente, y en sus manos resplandecía la balanza que una vez sostuvo con esperanza. Pero su mirada no era la de la diosa misericordiosa que la humanidad recordaba en los mitos. Sus ojos, llenos de juicio, escudriñaban la tierra que había dejado atrás. ¿Habían cambiado los hombres? ¿O aún eran esclavos de la corrupción, la guerra y la traición? Había vuelto para responder a la profecía, pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué destino aguardaba a los mortales? El guardián del equilibrio, aquel que había luchado contra los dioses y los hombres para traerla de vuelta, se arrodilló ante ella, esperando su veredicto. Pero Astraea no habló de inmediato. Observó las ciudades consumidas por la ambición, los gobernantes ciegos por el poder, los inocentes que aún sufrían sin justicia. El mundo no había cambiado, pero algo era diferente. Entre las sombras había quienes todavía creían en ella. Aquellos que se habían alzado contra la injusticia, que habían arriesgado su vida por la verdad, que no habían perdido la fe en que la justicia podía existir. Fue en esos corazones donde Astraea vio la chispa de lo que alguna vez defendió. Pero los dioses no aceptaron su regreso en silencio. Ares, furioso por su retorno, marchó con su ejército de guerra para desafiarla. Zeus, aún indeciso, observaba desde su trono en el Olimpo. Atenea preparaba a sus seguidores, mientras que Hades esperaba en la sombra, listo para recibir a los que caerían en la batalla que se avecinaba. Astraea no solo debía juzgar a la humanidad, sino también a los dioses que permitieron que el mundo llegara a ese punto. El juicio final no era solo para los mortales, era para todos. Y entonces Astraea levantó su balanza, y con una voz que resonó en los cielos, pronunció su veredicto. ¿Sería la salvadora que la humanidad había esperado? ¿O demostraría que el tiempo de los hombres había terminado, condenándolos a su destino? La respuesta estaba en sus manos, y el destino del mundo pendía de un solo juicio. Astraea ha regresado, pero su juicio aún no ha sido pronunciado. Su mirada escudriña a dioses y mortales, buscando una razón para creer en la humanidad una vez más. ¿Hemos aprendido de nuestros errores o solo hemos perfeccionado la injusticia? El equilibrio pende de un hilo y el destino del mundo está en juego. La pregunta es inevitable. Si la diosa de la justicia estuviera frente a ti en este momento, ¿qué vería? ¿Serías parte de la solución o del problema? El regreso de Astraea es más que una historia de dioses y profecías. Es un reflejo de nuestra realidad. Vivimos en un mundo donde la injusticia domina, donde los poderosos manipulan la verdad y los inocentes son ignorados. Pero aún hay esperanza. Tal vez la verdadera pregunta no sea si Astraea salvará a la humanidad, sino si la humanidad es capaz de salvarse a sí misma. ¿Estás listo para tomar partido? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Si Astraea tuviera que juzgar nuestro mundo hoy, ¿nos perdonaría o nos condenaría? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Oye, vi que aún no has dejado tu like. Este es el momento perfecto para hacerlo. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal para más contenido épico. Ah, casi lo olvido, te dejo aquí 2 videos que seguro te interesarán. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.